fundamentan que es resiliencia individual, ¿sí? Entonces, la idea del día de hoy es discutir la resiliencia individual. Por eso regreso a lo que es la resiliencia individual, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la resiliencia individual? Pues es ir más allá de la adaptación, es considerar que tus condiciones de ahora son mejores a las previas. A las previas. Entonces, Punto. es que aquí muchas definiciones que ellos escogieron, más bien hablaban de llegar al equilibrio otra vez, ¿no? Como que todo será igual sin necesariamente estar mejor. Claro, pero esa digamos es la en definición. Le comentaba a Isabel, traigo un hueco en la noción de resiliencia, por lo que me ha tocado ver a mí de tantos años en las empresas y cómo se utiliza el término de resiliencia en las empresas. Esa parte la vamos a ver más adelante, pero sí, si quieres comentar. Lo que a mí me ha tocado ver es el concepto lo utilizan para indiscriminadamente hacer que la gente se adapte a todo. Como un coco wash, ¿no? O sea, te Sí. explotó y No importa todos los cambios en las estructuras, que te quito prestaciones, que te quito todo. no debe ser así. Tú tienes que responder, adaptarte. Por eso me llamó. La gráfica está interesante. Lo que plantea usted de la parte libre está muy interesante que no suceda así. Entonces, yo te meto estos rollos en la cabeza para que tú te adaptes a cualquier cambio organizacional de cualquier índole que te va a afectar. Es que lo que me brincaba es esa parte. Ahí puedes hacer tú un ensayo crítico de eso, ¿no? Las empresas lo están usando así y debería ser al revés. O sea, yo muestro mi resiliencia individual, se lo voy a dar a la organización, pero porque al ser resiliente se demuestra que aunque haya situaciones adversas, yo voy a voltear atrás y voy a decir, ay, estoy ganando más, tengo tiempo para home office, ¿sí? Mi desarrollo personal está muy bien, me llevo bien con mi familia, wow, aquí sí me escuchan. A la organización de razones para esa Sí, entonces ahí estás mostrando resiliencia, pero si tú volteas y dices, caramba, yo dejé salud, dejé familia, dejé mi vida por la empresa, eso no es ser resiliente, eso no es resiliencia y la empresa ni siquiera jugó con la resiliencia. Y es como a nivel empresarial, es como lo tratan el tema de resiliencia. Bueno, no en todas las organizaciones, pero puedes darse, pues creo que sí es bueno un ensayo sobre eso para hacer una reflexión, ¿no? Porque yo no niego que pueda existir organizaciones que juegan con eso como juegan con otras cosas, ¿no? Como decirte, si aquí te queremos mucho y vas a tener una pensión, en la mera hora encuentran a alguien que hace el doble que tú por la mitad de precio y te dicen, y no te deja ni siquiera respirar, ¿no? Ni siquiera un pastel de despedida, una comida. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, la resiliencia empresarial se mide a escala humana otra vez. Si no hay estado de bienestar del trabajador empatada con utilidades, la organización es resiliente. Entonces es un desuso, digo, un mal uso Sí. del término, Sí, pero porque como muchos llega un momento en que al no haber límite y una de las cuestiones peligrosas es que tú no tengas la capacidad de la rabia como emoción de decir basta. Entonces esa parte de resiliencia te la va quitando para que tú no protestes en nada. Y si tú no te adaptas, el culpable eres tú, no es la empresa. Entonces, porque tú no fuiste resiliente. exactamente, toda la culpa la cargas tú. O sea, no la empresa. Entonces, ese es un juego muy... Entonces, ahí es donde entra, sí, por eso tenemos que entender, la resiliencia dentro de los estudios se va a manejar en dos niveles y aquí los autores los están manejando, ¿no? Cuando hablamos de la resiliencia individual, la conceptuamos como una propiedad y nos vamos directamente a principios de vida. O sea, a fuerzas para resiliencia hay que tocar la parte biológica para entenderlo, ¿sí? Y es como propiedad que tenemos que comprender que tenemos que estar en mejores condiciones que las anteriores. Si no está esas mejores condiciones, no hay resiliencia. O sea, la resiliencia es un principio. Sí. La resiliencia es un principio como es la flexibilidad, como es la liquidez, ¿sí? Son principios. ¿Vamos bien? De hecho, se saca de la física, ¿no? Que radica, y la biología sobre todo, radica en el ente, ¿vamos bien? Cuando cualquier principio biológico, cualquiera que se traslape a una organización, se convierte en una capacidad. Cuando yo analizo o estudio la resiliencia en el nivel empresarial, mi enfoque es de qué es capaz qué.
la empresa, son capacidades. Y cuando usamos el término emergente, no quiere decir que haya sido algo de que alguien le dio un ataque al corazón o la empresa está incendiándose. Emergente quiere decir nuevo, que surge, lo que surge. Sí, y esto no lo encontramos salvo en el diccionario de la Real Academia Española. Yo les recomiendo que siempre los términos que más se usan en un documento o que ustedes tienden a usar mucho hablando, búsquenlo en la RAE para estar seguros de que tiene el significado que tiene que tener, ¿ok? Yo lo primero que les quito a mis estudiantes es lo de emergente. Nosotros somos países emergentes, no porque hay una emergencia en nosotros, en el sentido de que hubo una inundación, hubo un terremoto, no. Somos emergentes porque somos nuevos al insertarnos, nos insertamos muy tarde al sistema económico capitalista. Por las razones que sean, venimos en tercer lugar, ¿vale? Venimos entrando muy tardíamente. Por eso somos emergentes, pues somos lo nuevo, lo que surge al momento, ¿no? Cuando hablas de estrategias emergentes, son estrategias que surgen en el momento. Ahora bien, entonces sí quedó claro la diferencia entre la resiliencia como principio radica en el individuo. Nos vamos a principios biológicos, ¿sí? Y ahí podemos encontrar otros autores que profundizan en ello y que nos dan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la oruga cuando se convierte en mariposa. Ahí, por ejemplo, no sé, yo uso mucho una parábola con mis estudiantes, ¿no? Les digo que, les pongo la parábola de un hombre que vio que la oruga quería salir del capullo. Y dijo, ay, pobrecita, la voy a ayudar. Y por ayudarla, pues, se convirtió en una mariposa deforme que no podía volar, ¿sí? Entonces, cuando yo dejo que ella luche por salir del capullo por sí misma, al ir luchando, va logrando un desarrollo de sus qué. Por ejemplo, ahí sí está dada la resistencia a la resiliencia, pero no siempre. Podemos ver otros ejemplos, ¿sí? Que nos llevan a que no podemos resistirnos, ¿no? Si nos resistimos, nos destroza. Si te viene una ola gigante y tú te pones rígido, ¿qué pasa? Te mata. Si tú te preparas para surfear y le nadas, Ahí ya es cuando. buceas. Por ahí hay el caso de una mujer que eso le pasó, ¿no? Sale ahí en de esos mini cortos de BBVA y dice que ella estaba en la India cuando el gran tsunami, ¿sí? Dice que ve la ola venir, que su primera intención fue agarrar y sostener su libro y protegerlo para que no se le mojara, porque fue instintivo y además no razonas qué está pasando, ¿no? Y ve a una mujer que viene con el muro encima de agua atrás y tapándose con una toalla y dice, pues yo no entendí por qué se tapaba con la toalla, ¿no? ¿Sí? Dice que a lo lejos se casaba su esposo con sus hijos, pero ella dice algo interesante, dice, yo al principio me costó mucho trabajo entenderlo, que cada uno tomó su decisión, porque la decisión de ella cuando ve llegar ese muro es adaptarse, se deja llevar, acepta su vulnerabilidad y ella buceando termina en la azotea de un qué. Cuando la ola se retira, ella está en la parte alta de un hotel, ¿sí? A ellos jamás los volvió qué. A ver, ¿por qué? Porque lo primero que haces es querer que, ¿sí? Resistirte, ¿sí? Entonces, yo la verdad es que hasta que entendí esto de la resistencia y la vulnerabilidad y la flexibilidad, comprendí por qué ella dice al final, ¿no? Porque obviamente son pequeños cortos que te dejan para reflexionar, ¿no? Porque dice al final, ellos eligieron, así como yo elegí. La elección de ellos fue qué, la equivocada, la de ella fue qué, porque al final estaban con las mismas circunstancias, están de acuerdo, estaban ahí, los cuatro estaban ahí, ¿sí? Y nadie podía reaccionar por el otro, cada uno tenía que tomar su propia qué, decisión, o te resistes o te dejas qué, llevar. Entonces, la resiliencia desde esa perspectiva individual es la responsabilidad de un solo ente. Pero al pasarla al nivel social, ya cambia el Claro. esquema, se hace Así es. celular, en red. Sí, entonces, cuando lo llevamos a nivel organizacional, entramos al enfoque sistémico, ¿sí? Porque la organización es un sistema y de alguna manera, pues se entiende que la organización por sí misma no es resiliente, no puede serlo. Una población, o sea, tú decir tal ciudad es resiliente, no es cierto. Los individuos que conforman esa ciudad son los resilientes. Y cuando hablamos de individuos, hablamos de los árboles, la fauna que hay ahí, ¿sí? Sí, los altos acuíferos, los humanos que estamos ahí, todo lo que es, los seres vivos que están ahí, que nosotros a veces ponemos un velo entre ellos y el fenómeno, porque queremos ver el concreto y el acero. En realidad, no es el concreto y el acero lo que le da resiliencia a una ciudad.
son los entes que viven ahí, porque son los que realmente son resilientes y que van a aportar su resiliencia a la comunidad que está ahí. Son los que tienen que reaccionar. ¿Sí es claro? Yo puedo tener 20 refugios especiales para un huracán, o 30 para un tsunami, o tener 40 medidas de seguridad para un terremoto. Pero si yo no tengo una comunidad resiliente y reflexiva, de nada me sirve. Doctora, que fue, por ejemplo, a mí en algún punto de la lectura, y que de hecho más o menos lo expresé mientras estaba aquí intentando explicar esto, fue como lo que pasó acá en el terremoto el 19 de septiembre que acaba de pasar en 2019, ¿no? O sea, creo que ahí lo que se mostró fue la resiliencia comunitaria, ¿no? Porque realmente quien respondió ahí fue la comunidad, no fue el sistema como tal. Pero no en todas las zonas. Fíjense que es curioso, las zonas que estaban cercanas al área de las universidades son los que se autoorganizaron. Luego es curioso porque había zonas más alejadas que se sentaron a esperar la ayuda. Y los que se autoorganizaron y primero ayudaron en la parte, ¿cómo se dice?, de esa área, después fueron a ayudar, ¿qué? Y en las noticias lo puedes ver, ¿no? No, es que aquí estamos, nadie nos ha venido a ayudar y miren, se nos cayó. Cuando, eso es lo que te decía, ¿no? Cuando tú ya reconoces la resiliencia individual, puedes jugar con ella y conducirla a la resiliencia organizacional o colectiva. Por eso es cuando entramos en que cada definición va en función del propósito o el objetivo. Porque a nivel organizacional sí voy a manipular tu resiliencia para el objetivo que yo quiero. Lo que él decía, ahí me está poniendo un ejemplo donde la organización manipula la resiliencia del individuo para más bien explotarlo. Esa es la organización no resiliente. Está arrebatándole el valor al individuo, que es su resiliencia individual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, entonces, por eso aquí los autores decían, ¿no? Decían, ¿no? Bueno, las definiciones deben ser independientes. Sí. Si hablas de resiliencia individual, te vas a lo biológico. Pero, si no, la definición debe ser en función del objeto de análisis u objetivo propuesto. O sea, no es malo. Lo que hay que entender son las dos definiciones, ¿sí? Ustedes tienen que aprender una definición de resiliencia y saberlo así. Esta es para organización, esta es sistémico. Esta sí es individual, esta sí es orgánica. Y saber y respetar cuándo vas a usar una y cuándo vas a usar otra. Sobre todo cuando estudias organizaciones. Porque a veces quieres calificar como organizacional lo que obedece al individuo. Y organizacional solo si llegas a la parte de utilidades y que estoy en el mercado. ¿Cuál sería, doctor? Un ejemplo, por ejemplo, en uno de los proyectos que estoy manejando, que en realidad es derivado de una tesista de aquí, que ahora está haciendo postdoctoral, ¿sí? Trabajamos con una transnacional y en la transnacional está inscrita esto de Great Place to Work. Ellos trabajan mucho los mecanismos del endomarketing para llevar a la resiliencia. Y durante la pandemia, las personas que estaban ahí no se fueron de la organización, siguieron trabajando, aprendieron a establecer nuevos medios de comunicación. Los que pararon en proceso de producción se dedicaron a hacer mascarillas, primero para uso interno y luego para venta externa. Termina la pandemia y la organización reencuentra que durante los 2 años de encierro sus utilidades subieron. Ahí vemos empatado. El individuo obtiene mayor estado de ¿qué? Pero ojo, ellos están inscritos a Great Place to Work desde quién sabe qué década. Hablamos de 30, 40 años trabajando el modelo, ¿sí? Ellos no sabían que iba a una pandemia, ni siquiera esperaban esos resultados. A veces lo hacen porque van consiguiendo los mejores talentos. Les interesa a la gente más preparada porque eso les garantiza mayor productividad, ¿sí? Tener a alguien en el puesto inadecuado te sale costosísimo. Entonces, ellos se van con esa intención de atracción de talento, ¿no? Atracción y retención de talento. Jamás esperaban ni Great Place to Work ni las organizaciones que están dentro que iban a dar un paso ¿a qué? A la resiliencia.